Buenas noches, Santa Cruz. Buenas noches, colegas. Bienvenidos a Mesa de Expertos. Esta noche tengo el placer de presentarles a un colega, a un amigo y un gran profesional. Su nombre es Carlos Bustillo Salazar. Él es licenciado en Administración de Empresas. Él es especialista en temas de gestión. Tiene un diplomado en Educación Superior. Tiene una maestría en Logística, Operaciones y actualmente se desenvuelve como director en un colegio particular de la ciudad de Santa Cruz. Buenas noches, querido Carlos. Buenas noches, estimado Sorel. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, presto para lo que podamos colaborar, en lo que podamos aportar. Muchas gracias, querido Carlos. Cuéntanos un poco de tu experiencia como director y como profesor en los colegios de Santa Cruz. Bueno, yo ya vivo aquí en Santa Cruz 27 años, me gané para los 28, bastante tiempo. Y al año siguiente que yo llegué aquí a Santa Cruz, tuve la suerte de pertenecer a un colegio que ya no existe aquí en Santa Cruz, pero que para mí fue la base fundamental para enamorarme de las aulas. El colegio se llama o se llamaba Colegio San José. Era un colegio, creo, si no me equivoco, el primer colegio de doble escolaridad en Santa Cruz, con un sistema logístico impresionante que de verdad me enamoró mucho. Y bueno, a mí me gusta mucho, he sido siempre amante de las matemáticas. Entonces, pues a mis que tenía 23 años, 22 años, 23 años, había egresado de la universidad, me vine a vivir aquí a Santa Cruz y pues me puse a trabajar, entre otras cosas, como profesor de matemáticas. Y de verdad que me enamoró mucho y de esa forma ya fui subiendo, me encantó, he sido profesor no solamente matemáticas en ese colegio, luego trabajé en otros colegios más, me vinculé con muchos otros colegios más de acá de Santa Cruz, hasta llegar a ser director en otros colegios, ¿no? Fui director del Colegio Emprendedor, trabajé en el Colegio Eagles, eh, luego he estado vinculado con bueno, el último colegio que estuve fue precisamente en el Emprendedor, estuve vinculado de alguna forma con otros colegios, ya como trabajo, haciendo trabajos totalmente particulares como consultoría, porque aparte de eso yo me especialicé en sistemas de gestión gerencial. Entonces, eso me llevó a trabajar, a vincularme no solamente con la parte educativa, sino también con la parte docente, ¿no? Trabajé en universidades, actualmente soy docente también en una universidad, y he sido director del colegio del emprendedor. En realidad he sido uno de los gestores del colegio emprendedor. También he sido uno de los gestores del colegio Eagles, ¿no? Hemos trabajado en el proyecto educativo cuando el doctor Kilibarda, que era el dueño del colegio, nos invitó con un grupo de profesionales también para hacer el proyecto educativo, un proyecto que hasta ahora se lo sigue manteniendo dentro del colegio. Entonces, ese es en la parte educativa de los colegios. Y bueno, me vinculé con varias universidades aquí en Santa Cruz. Y bueno, sigo en la parte educativa, aunque ya ahora también en mi especialidad en la parte logística y en la parte de sistemas de gestión me involucré mucho en el otro lado que es importante también para la sociedad, que es la salud, ¿no? Pero nunca he dejado de estar en aulas, no voy a estar, creo que nunca voy a dejar de estar en aulas porque es la parte fundamental en mi vida profesional. Querido Carlos, pocas personas han tenido la experiencia que tú has tenido de justamente estar en aulas como profesor y a la vez tener la experiencia que tú tienes como administrador. Cuéntame, Sí. es difícil reconciliar ambas partes porque hay muchas personas, muchos profesores que creen que la administración siempre está en contra del profesor. ¿Cuál es tu evaluación al respecto? Mira, yo pienso que la base fundamental de cualquier disciplina, de cualquier ciencia, está en la aula. O sea, el aula te da los fundamentos esenciales
para poder desarrollar cualquier tipo de actividad, o sea, cualquier tipo de profesión. Yo parto de la premisa de que no existe un profesional que, que sea eficiente, eficaz y productivo si es que de alguna forma no ha estado vinculado al trabajo de aula. Es decir, la parte académica es esencial para poder ser un profesional de calidad. Hoy día todos hablan de calidad, pero muy pocos saben lo que realmente es calidad en el sistema educativo, ¿no? Que da Pero las estás bases para queriendo que decir que el mejor profesional, o que hay más posibilidades de ser un buen profesional cuando el profesional ha enseñado. ha enseñado y reproduce esa enseñanza de alguna forma, porque esa es la experiencia que tiene. O sea, tú quieres ser profesional, tienes que pasar por una aula. Y todo lo que has asimilado en esa aula, al final lo tienes que reproducir donde te toque ejercer tu profesión, ¿no? Entonces, si no lo has aprendido bien, si no lo has capturado bien, vas a estar por ahí, ¿no? O sea, vas a estar comiendo de todo, pero sin que te guste la comida. Así ¿Esta de es sencillo. una filosofía propia o la has visto en algún lado, la has leído en algún lado? La experiencia me ha llevado a eso. Perfecto, perfecto. Coménteme un poco cómo era la educación antes a lo que ves ahora. Y por supuesto, enseguida vamos a hablar de la pandemia y del impacto. Pero desde que tú empezaste en el tema de educación, estamos hablando de unos Eh, 30 años Sabes atrás. que lo que pasa es que yo he pasado por los contrastes, ¿no? De las reformas educativas desde Goni, porque eso no, me tocó vivir, desde que vino la reforma educativa de Goni, hasta la reforma educativa con la Avelino Signani. Y bueno, más que ser en, un cambio político de paradigma en la educación, ha sido un cambio político ideológico. Entonces, cuando tú le enfocas la educación a un punto de vista ideológico, se pierde la identidad de la educación. O sea, al final no se convierte en la meta de la superación de quienes estén participando en el proceso educativo, sino de unos cuantos que tratan de capturar, como en todo proceso, ¿no? O sea, la política lleva a eso, a que unos puedan lograr éxitos, unos pocos, y los demás se estanquen ahí. Entonces, yo soy un crítico muy fuerte de estas reformas, entre comillas, que solamente han causado más confusiones. Entonces, y nunca han podido realizar. O sea, yo te digo, si medimos que ha hecho la reforma educativa de Goni, no ha logrado lo que ha querido, porque nunca se han propuesto metas esenciales. Y la Belino Signani ya va a tener 10 años, ¿no? En nuestro país, entonces no está logrando los objetivos que también se planteaban porque lo han ideologizado eh, todo. O sea, tú ves ideología marxista, ideología leninista, que al, si tú no comprendes bien, pasa desapercibida, pero no es bien fuerte, es bien fuerte. Entonces, hasta el tema de la cultura, que se habla mucho de la cultura, eh, más bien trata de romper culturas en vez de allanar culturas y descubrir culturas. O sea, es un evento muy fuerte, ¿no? Ha habido ese tipo de cambios, por ejemplo, yo los entiendo, pero no los comparto. Ayer estaba en una charla con educadores y alguien me hizo una pregunta tal vez muy básica, pero es muy pertinente. Tú hablas de haber visto el impacto justamente que hemos sufrido todos los bolivianos en el tema educativo con los cambios. Eh, si tú tuvieras una varita mágica y pudieras hacer un cambio profundo en el sistema de educación boliviano, ¿qué es lo que cambiarías? La educación primaria. La educación primaria básica que da las bases esenciales para que, bueno, haya realmente éxito en un educando. Sabes que las cifras que podemos ver nosotros son terribles, son terribles, y no solamente en el país, te diré, ¿no? Porque lamentablemente esta ideologización, ideologización de la política ha llegado pues a todos
a toda América Latina, ¿no? Entonces, se han preocupado más por la forma que por el fondo. Entonces, yo te digo, los niveles, no sé si tú alguna vez has comparado o has leído sobre la educación en la Argentina, la educación primaria en la Argentina, la educación primaria en Venezuela, la educación primaria en el Perú, la educación primaria hasta en el Brasil, digamos, o sea, es de terror, no, es de miedo, pero aquí en Bolivia es de terror, ¿no? Entonces, nosotros vemos hasta donde nos alcanzan los ojos y después seguramente vamos a hablar acerca de eso. Pero lo que se ve en el fondo, cuando tú te vas a dar una vueltita por más allá del Cuarto Anillo, aquí en Santa Cruz, o te vas a dar una vueltita más allá de, no sé, pues de Viacha en La Paz, es realmente, es realmente una pena. ¿Y Necesito que me dónde está aclares. impactando en la educación primaria? O sea, yo te digo, niños de la educación primaria, de 6 años a 12 años, a 11 años, están realmente abandonados en lo que es la educación. Necesito que me aclares un poquito más. Tú ves que tenemos un serio problema en la educación primaria. ¿Cuál es el Sí. problema? Si es que puedes identificar desde cuándo y si es que hay una posible solución que tú aventures. Es que es desde siempre, y es bien sencillo de entenderlo, ¿no? Eh, a los políticos, yo no me estrello contra ellos, me estrello con el sistema, pero quienes manejan el sistema son los políticos. Eh, todos hablan de futuro, pero no le dan las herramientas para que ese futuro realmente sea un futuro. O sea, por eso te digo, yo he identificado, tú solamente ponle a cualquier, andate a un parque cualquiera, haz esa prueba que yo la he hecho alguna vez. Pasarle un texto a un niño y que te lo lea de corrido. Ponte 10 para ponerlo en porcentaje. Yo te aseguro que ni siquiera dos van a poder leerlo. Y te hablo de niños entre 7 y 12 años. Y la lectura es la base de todo, ¿no es cierto? O sea, al final todo entra por la lectura, cualquier cosa. Yo te digo, hasta las matemáticas. Yo que soy profesor de matemáticas de hace muchos años, las matemáticas entran solamente con lenguaje, ¿no? Entonces, si tú no enseñas a leer bien a un niño, no le enseñas el lenguaje, que hoy día hay lenguas en vez de lenguaje en nuestro país. No sé si te has dado cuenta de eso. Hay una ruptura muy fuerte. Ahora se habla de lenguas. Al meter lenguas, has obviado el lenguaje. Entonces, eso crea confusión, crea postergación, crea un deterioro del ser humano como ser humano, y te hablo de un niño. Entonces, estamos mal en Si me ese sentido. permites, Entonces, si fuera mi varita mágica, sería meterle, pero con todo, a los primeros años de colegio. yo normalmente me relaciono con profesores que ahora que lo mencionas me doy cuenta que normalmente hacen lectoescritura. Y tienes toda la razón con la que muchos profesores se quejan del sistema y de que realmente está cayendo los niveles de lectura en Bolivia. Pero cuando tú me hablas de que has detectado ese problema, ¿cómo lo has visto? ¿Cómo sabes que ese es un problema? ¿Has visto algún dato, algunas cifras? ¿Has visto algún Pero estudio? yo te invito a que leas los datos que presenta UNESCO, por ejemplo, acerca de la educación primaria. No es un invento. O sea, y hasta en eso, digamos, nosotros como adultos nos estamos olvidando como profesionales de leer datos. Nos hemos acostumbrado a escuchar, no a leer. O sea, no de comparar. Nos hemos vuelto muy auditores y no lectores. Entonces, y sucede esto en el campo profesional, y te lo digo sinceramente, somos reproductores de lo que los otros dicen, no somos muy poco investigativos. Por lo menos aquí en Bolivia, somos muy poco, no te digo que no hay muy buenos investigadores. Te prometo que yo he encontrado aquí en Santa Cruz, en La Paz y en Cochabamba, gente que se dedica mucho a investigar, pero esa gente está postergada en un lado, nunca le dan el espacio que necesitan para mostrar ese tipo de investigaciones. Y pasa eso hasta el nivel de las universidades.
Hoy todo se dice y todo se reproduce así, pero nadie va y indaga para ver si es cierto. Y ese es un mal que te digo que nos está comiendo mucho uh, aquí en Bolivia, y en Tú, Santa Cruz principalmente. esta afirmación que haces me parece bastante seria y potencialmente con muchas repercusiones. Uh -huh. ¿Estarías tú de acuerdo de que cuando descalificas a la educación primaria en Bolivia, esto tiene a nivel total en todo el espectro boliviano de la educación? Tal vez se salva el área particular o tú dirías que en general en Bolivia tenemos esta crisis. Eh, lo que pasa es que todo es un sistema, mi querido Sorel. O sea, al final todo es una interrelación, ¿no es cierto? Eh, no es que yo lo estoy descalificando, no estoy descalificando, lo que estoy diciendo es que hay un problema. Y ese problema lo están acarreando, lo estamos acarreando todos. Y no importa de dónde seas, de colegio particular, de colegio fiscal, porque el sistema está haciendo de que el mismo estudiante entre en el juego. O sea, puede ser que un maestro o un profesor o un guía quiera trabajar sobre el tema de la lectura y muchas otras cosas, pero los estudiantes hoy en día se postergan ellos mismos, o sea, ellos mismos empiezan a entrar a la lentitud, ¿no? De no querer avanzar más. Entonces, el sistema nos está llevando a eso. Por eso te digo, no es que no es que alguien no quiera leer, pero leemos poco. Y leemos poco porque nadie nos dice, ¿saben qué? Tiene que indagar, tiene que investigar, hágalo, por favor, necesito saber. A ver, investiguemos para sacar conclusiones. No, todo lo escuchamos y todo lo reproducimos. Entonces, esa es la sociedad que hoy día, por la que hoy día estamos pasando. Entonces, es un reto fuerte. Yo te digo, con la gente que me toca trabajar, tengo la gran suerte de trabajar con un equipo muy bueno. Nos hemos planteado nosotros la metas para que nuestros jóvenes por lo menos puedan mejorar su lectura y su comprensión y su análisis, porque es la única forma de garantizar que en el futuro vas a tener buenos profesionales. Estas estrategias que tú te has planteado como director de colegio, ¿desde qué edad funcionan? ¿A qué edad impactan más? En el básico, ¿sabes qué? Bueno, de hecho, un día nos hemos puesto a conversar con los mismos profesores, que son algunos profesores universitarios también. La tecnología tiene cosas buenísimas, tiene cosas excepcionalmente buenas, pero también tiene cosas malas. O sea, cosas que están postergando a nuestra gente, y digo a nuestra gente, a nosotros mismos, porque nos están haciendo dependientes de la pantalla, que es lo que vamos a hablar seguramente después. Nos están volviendo muy dependientes de la pantalla, pero nos están divorciando de la parte espiritual y de la parte energética que nosotros tenemos como seres humanos. El contacto físico que uno tiene que tener entre profesor y alumno se está divorciando. Todo es una pantalla. Ahorita estamos en una pantalla. Podíamos estar haciendo este debate, así tomándonos un café los dos, pero no podemos por la pandemia, ¿entiendes? Pero, o sea, la situación es que tenemos que hacerlo en una pantalla, porque esa es la tecnología, eso es lo de hoy, ¿me entiendes? Y lo de hoy, alguien verá esto, cientos verán esto, pero ¿cuántos realmente lo van a aprovechar? Para Yo creo terminar que esta sí. primera parte, y es que me has dejado loco con tu afirmación, eh, cuéntanos, comparte con nosotros, porque honestamente yo que estoy en este tema, los profesores actualmente todos andamos buscando una estrategia ganadora que lleve a nuestros estudiantes a leer, porque Uh yo -huh. creo que como tú, y no sabía que hablábamos exactamente el mismo idioma en ese tema, como tú, habemos cientos de profesores que pensamos que la lectura es vital y es la puerta por la que todo el resto de El áreas, conocimiento no existe sin lectura, yo parto de ese principio, así es. ¿no? Entonces, comparte con Perdón, nosotros. te voy a dar una anécdota que me pasó hace algunos años, cuando, bueno, estaba gerentando yo una clínica y entramos al ascensor y entró una doctora, molestísima, con otros dos doctores. Y la doctora le dijo,
perdonando la expresión, que viene de un lugar, ¿qué se creerá mejor porque lee más? La doctora. Entonces yo le dije, doctora, te aseguro que el que lee más es más. Y de verdad, me da pena de que usted sea doctora aquí en esta clínica, le dije, porque usted no lee. O sea, ¿qué clase de doctora es? ¿No? Se enojó conmigo, me dejó de hablar, pero no importaba, tenía que decirlo porque de verdad, para mí fue así como que me dieran dos reveses. Estoy dolorosamente de acuerdo. Muy bien. Regálanos una estrategia, algo que tu equipo de investigadores haya descubierto como una estrategia positiva para atraer a nuestros niños a la lectura. Eh, Usa la tecnología. Hoy la tecnología es una parte importantísima, te lo dije, pero nos divorcia de nuestros estudiantes. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que usar la tecnología. ¿Sabes qué? Una lectura en el celular, 10 minutos de lectura en el celular, todos los días, de de libros que ya son digitales, ¿no? Pero lo usamos. Entonces, hay que enamorarse de eso. Y obviamente hay que enamorarse, hay que volverse a enamorar, no solamente de lo que es la lectura, sino de la comprensión y la experiencia de leer. ¿Qué es lo que se está perdiendo? Hoy día tú ves a personas que leen de todo en TikTok, ven en el Facebook. Hay gente que se la pasa leyendo en el Facebook todo el día. O sea, alguien diría, pero estos están dispersos. No están dispersos, están metidos en el Facebook. Esa tecnología, si usaran esa misma, un tercio del tiempo que usan, por ejemplo, en el Facebook para leer cosas de otros, para leer algo que sería interesante, yo te aseguro que la capacidad reflexiva de estas personas sería diferente. ¿No? O sea, pues, estamos equivocando el camino. Entonces nosotros tampoco podemos decir, no, ¿saben qué? Los libros solamente funcionan y la computadora y el celular hay que botarlos. No, hay que usar. Para eso son herramientas dentro del colegio que nosotros, que yo estoy de director, la computadora y el celular son herramientas de aprendizaje, ¿no? Ok, querido Entonces, Carlos, vamos a movernos al tema virtual. uh-huh. Cuéntanos, ¿dónde te atrapó la pandemia? ¿Cuál ha sido el impacto en tu colegio de la pandemia? ¿Pudieron pararse? ¿Pudieron hacer frente? ¿Cuánto tiempo les costó? En el colegio hubo, obviamente, el periodo crítico. Yo te voy a decir algo. En el mundo, en el mundo eh, se desnudó las falencias de la educación y de los educadores en materia tecnológica. Se desnudó. Ahí vimos que quienes pasamos de la generación X a la generación Y de la Y a no sé qué, estábamos, pero realmente en casi desnudos y teníamos que aprender a vestirnos en el tema virtual. O sea, y en el tema tecnológico, ¿no? Para poder dar. En el colegio, felizmente, sí se pudo, o sea, costó casi 6 meses para que se pueda, entre que la tecnología, porque el factor tecnológico es muy importante. O sea, si no tienes las herramientas para hacerlo, de nada te sirve que la gente quiera hacerlo si no sabe dónde lo va a hacer. Pero además, no solamente están los docentes, también están los estudiantes. Que los chicos te pueden manejar muy bien un celular, te pueden manejar el TikTok, te pueden manejar, no sé, el WhatsApp, te pueden manejar, no sé, un montón de cosas, pero entra a una aplicación o a una plataforma y empieza a manejarla, tutti, cero. Entonces, no te estoy hablando solamente del colegio, esto ha sido a nivel mundial, a nivel mundial. Y hasta ahora, yo te aseguro que por lo menos un 60% de la población educativa todavía tenemos problemas con el tema virtual, ¿no? Entonces,
En el colegio se han dado capacitaciones, se han hecho entrenamientos de los docentes, se han hecho capacitaciones y entrenamientos a los estudiantes y se está haciendo entrenamiento inclusive a los padres de familia, porque los padres de familia tienen que vincularse de alguna forma al tema del control de los estudiantes, ¿no? De sus hijos. Entonces, mm, es un programa que nosotros tenemos dentro del colegio, un programa que se ha diseñado muy bien para poder tener el éxito que estamos teniendo, ¿no? Sí, hay todavía las falencias, hay cositas que hay que mejorarlas, pero lo duro, lo que nos frenaba antes, ya lo hemos pasado. Hoy día es mucho más grato trabajar. Es más, yo creo que la mayoría de los colegios particulares, te puedo hablar así, a nivel general, la mayoría de los colegios particulares ya maneja muy bien el tema de la virtualidad hoy día, ¿no? Que no pasa lo mismo en el tema fiscal. ¿Tú dirías que te quedas con lo virtual o eres de este grupo que lo único que desea es regresar a lo que se llama normalidad? Quitar todo lo virtual y volver a las aulas a lo presencial como era antes. Yo pienso, yo soy muy optimista en este sentido. O sea, lo que pasa es que cuando tú rompes los paradigmas, cualquier paradigma que se rompa es una oportunidad de crecimiento. Y esto lo que pasó con la virtualidad es una oportunidad de crecimiento para todas las instituciones, no solamente las educativas, para todas las instituciones laborales. ¿Sabes qué? Hoy día, hoy día con el tema de la virtualidad, no te voy a hablar como colegio, sino te voy a hablar como institución educativa, como empresa, tú puedes resolver muchas cosas ya a nivel virtual. No solamente el tema de las clases. Todo lo que se vincula con tu empresa ahora lo puedes resolver con el tema virtual. Yo lo veo como una oportunidad hoy día, porque yo hoy puedo tener un alumno, ¿no? En el tema, usando la virtualidad, un alumno que está en Nueva York, sigue pasando clases aquí en mi colegio. ¿Me entiendes? O no importa que esté en Cochabamba o no importa que esté en Montero, ese alumno sigue pasando clases. Y te lo digo porque ha pasado, en mi colegio ha pasado, ¿no? Entonces, es la oportunidad porque para mí, de que las clases semipresenciales o en el colegio se están dando clases híbridas. Es decir, hay un grupo de alumnos que van al colegio, ¿no? Reducido, obviamente, con las medidas de bioseguridad, cumpliendo el protocolo que se ha establecido y que ha sido aprobado por el COE, por ejemplo, que el colegio sí lo ha presentado y ha sido aprobado, con la cantidad mínima de alumnos que están presenciales y los otros están en su casa pasando clases. Entonces, pero aquí juega un papel muy importante el tema tecnológico, la capacidad económica de las instituciones para poder proveerse de equipos tecnológicos y que se usen eficientemente, ¿Los estudiantes de tu ¿no? colegio cuentan con esa capacidad? Sí, sí, el colegio cuenta con esa capacidad. Muy bien. Por eso es muy Dado, importante, perdón, es muy importante aquí el tema económico, ¿no? Es decir, ¿quién te va a dar el apoyo económico, los recursos que tú necesitas para tener otros recursos, los recursos educativos que te brinden la oportunidad de dar una calidad en la educación virtual? dicho eso, voy a repetir mi pregunta. ¿Tú dejarías de lado la virtualidad si es que todo No, vuelve a la normalidad mañana? no, no, porque para mí es una oportunidad de que si la normalidad vuelve, aquellos que no pueden venir a la normalidad, que no pueden, se enferman hoy día, porque la pandemia va a seguir, o sea, nunca va a acabar. Esto no va, el coronavirus no ha venido para, aunque haya vacuna, todo lo que tú quieras, va a seguir. Y alguna persona, y de repente por ahí aparece, no sé, el próximo año los chinitos descubren alguna otra cosa y ya no es murciélago, no sé, por ahí pues Batman, no sé, ¿no ve? Entonces, por ahí se descubre algo y otra pandemia, ya no el coronavirus, otra cosa, ¿no? La peste negra, no sé cómo le llaman, el hongo negro, ahora no sé qué, pero te das cuenta, o sea, esto no se acaba, o sea, y te voy a decir algo que el otro día nos hemos puesto a pensar con algunos alumnos ahí en el colegio y con algunos alumnos que estaban de la universidad también. Hemos cambiado de era, ¿te has dado cuenta? Estamos viviendo otra era. A partir de la pandemia y además vivir otra era. El hombre, nosotros los seres humanos, tenemos que evolucionar.
nos están obligando a evolucionar, hasta fisiológicamente. Entonces, ese cambio lo tenemos que sobrellevar y la única forma de sobrellevarlo va a ser con la virtualidad. No hay otra. Dicho No eso, existe otra. me estás hablando de que hay un cambio forzado, una revolución, si se quiere. ¿Crees que ese cambio que tú esperabas, que No definitivamente lo no esperaba, creo que nadie existe, lo esperaba. a lo que me refiero que esperabas en sentido de que no había atención a la lectura en primaria? ¿Tú crees que este sentido, esta fase en la que estamos viviendo, puede presentar ese cambio? ¿Puede presentar Hay que esa respuesta? jugárselas. Es que hay que jugárselas. Yo digo, el docente, el profesional docente, que no se la juega por cosas diferentes, queda ahí, muere, desaparece del mapa. Es como los jugadores de fútbol, ¿no es cierto? Si no te muestras con alguna jugadita diferente, vas a acabar en, no voy a decir el equipo, ¿no? Pero no vas a acabar en un buen equipo. Entonces, tiene que ver obviamente, con los métodos que tienen que irse diversificando, tienen que irse mejorando, todos. Tiene que haber un cambio. Y tiene que haber un cambio esencial porque el profesor que se queda hoy día solamente en la pizarra, ahí se quedó en la pizarra, se quedó pitado. Y no solamente te hablo del tema de lectura, te hablo en el tema de matemáticas, en el tema de en cualquier área, en cualquier disciplina. Si el docente se queda solamente en la pizarra, ya no te digo ni siquiera en la tiza, ¿no? Porque yo he visto todavía colegios que usan tiza. A mí me encanta la tiza, pero si te quedaste ahí, te quedaste ahí. Estamos hablando de la tiza de hace 100 años, ¿no? Un poquito más, o sea, de siempre, la tiza de siempre. Te quedaste ahí en esa educación y hoy día esa educación no funciona. No quiere decir que no sea válida, o sea, que no sirva. Sirve, obviamente que sí sirve, pero hoy día ya no es válida porque no entras en la competencia educativa, en lo que se requiere, lo que requieren estos estudiantes, nuestros estudiantes. Hoy día hablaba con un papá que es ingeniero informático, que ha trabajado en una universidad en los Estados Unidos como docente, y me dice que los estudiantes en los Estados Unidos, los estudiantes entre 14 y 25 años, están adelantados a su anterior generación 25 años, exactamente, por el sistema de información, digamos, ¿no? Por la comunicación. Me dice, ¿cómo sería si midiéramos eso aquí? Yo le digo, hagámoslo, pues, para saber cuán adelantados están. Yo te aseguro que sí, o sea, nuestros estudiantes están en esa misma generación, ese mismo rango de edades, seguramente tienen un adelanto frente a nuestras generaciones anteriores, seguramente que sí. De repente no tan grande como los Estados Unidos, pero sí tienen. Pero es por la velocidad, no por los métodos, sino por la velocidad que la tecnología los está llevando a adelantarse así, ¿no? Ahora, de eso de que ahí puedan ser más eficientes y más eficaces en el logro de sus metas, eso es cuestionable ya. Pero sí están más adelantados, ¿no? Entonces a nosotros como adultos, de repente por eso nos cuesta mucho tratar de llegar un poquito más, no te digo equipararlos o alcanzarlos, pero por lo menos no quedarnos en la fase. Pero el que se queda en la fase, yo te digo, desaparece, lamentablemente. Como educador es una pena tener que decirlo, pero muchos profesionales hoy día han desaparecido del contexto profesional porque no han seguido educándose. Así de sencillo. Ese es el punto. Se han postergado a sí mismos. Se han quedado ahí. Llegando a la Por eso conversación, y vuelvo a lo primero, ¿no? Por eso es tan importante la educación para un profesional. llegando al final de la mesa de expertos, el educador debe educarse y tenemos que llevar a nuestros niños a leer. Ujú. ¿Algunas palabras finales? Mira, soy un convencido que la única forma de cambiar
y de generar, yo soy un gestor de calidad, o sea, yo me he especializado en sistemas de gestión y en sistemas de gestión de calidad. Lo único que brinda calidad es la educación. Es el principio de la calidad, la educación. No existe, no existe calidad en nada, en nada. Imagínate cualquier empresa, cualquier institución, cualquier profesional, cualquier persona, nunca va a tener calidad si es que no hay educación de por medio. Puede ser como coaching, puede ser como entrenamiento, como capacitación, como lo que tú quieras, como especialización, como tú quieras. Pero si no existe cualquier tipo de educación en cualquier ámbito cualquier ámbito profesional, y ahí estamos nosotros, los educadores, precisamente, ¿no? Para poder dar esas herramientas, que tiene que ver mucho con la experiencia. Eso sí. O sea, no existe, no existe capacidad formativa sin experiencia. Por eso te digo, quien aprende y no replica, se queda ahí también. Querido Carlos, Sí, mi querido. tengo que agradecer tu tiempo, tu experiencia, tu pasión. Esto fue Mesa de Expertos. Muchísimas Un gracias. verdadero placer. Un verdadero placer y muchísimas gracias por la invitación, Sorel. Y bueno, desearte todo lo mejor para Gracias, de querido aquí en Carlos. adelante. Gracias. Que estés muy bien. Adiós.